Bienvenidos a la televisión de la gente, un programa diferente, donde los protagonistas son ustedes. Ofrece variedad a las familias sevillanas y entretiene a grandes y chicos. Informa, actualiza, entretiene. La televisión de la gente. Buenas tardes, televidentes. En el día de hoy les voy a hablar de un tema que a mí me apasiona y lo voy a hacer muy interesante para ustedes. Se trata de la economía mundial y nacional. Como publicaciones como la revista Forbes de los Estados Unidos habla de que hay más de 1000 multimillonarios en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos individuos, cada individuo de estos tiene una fortuna personal de más de 1000 millones de dólares. Y en Colombia solamente vemos 5. Y les vamos a explicar qué pasa con esto. Por eso traigo hoy, en el día de hoy, a una invitada muy especial, Angie Estefanía Valencia Ortiz, quien es estudiante de Administración de Negocios Internacionales. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Hola televidentes, esperamos que el día de hoy podamos hablarles acerca de este tema que es tan apasionante para nosotros. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, para que todos ustedes lo puedan comprender y también se puedan apasionar tanto como nosotros. Bueno Angie, cuéntenos qué está pasando con la economía mundial que vemos en estos momentos que se está desacelerando. Bueno Carlos, pues esa desaceleración económica que se está presentando en este momento pues tiene un fondo y para ello nos vamos a contextualizar. Estados Unidos, que es un país muy consumista, en este momento ha empezado a disminuir su nivel de consumo, está cambiando su mentalidad de consumo y esto afecta a casi todas las economías del mundo, excepto a China y a la India. También tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, nosotros antes, o la persona, el gerente de un banco, de una multinacional, o alguna persona que tenga pues dinero o alguna empresa que requiera muchos empleados, antes, por ejemplo, el gerente de un banco necesitaba 3, 4 o 2 asistentes. En este momento, gracias a la tecnología, ha empezado a desplazar la mano de obra de las personas, porque lo que antes hacían esos asistentes ahora lo puedo hacer a través de este teléfono móvil. Entonces es muy importante tener en cuenta que lo que para mí es productividad, que lo que a mí me está produciendo y me está generando unos ingresos o me está ahorrando unos ingresos para las personas a las cuales yo no estoy empleando, las personas que se están quedando sin empleo, se están quedando sin trabajo, para ellos eso significa una baja de productividad porque están dejando de percibir unos ingresos y tienen que empezar a dedicarse a hacer trabajo informal, por ejemplo, porque así estén calificados para un trabajo, muchas empresas no los necesitan, entonces ellos tienen que empezar a dedicarse a hacer otra cosa o empezar el emprendimiento. Bueno, Angie, usted está queriendo decir que un presidente de una multinacional, de un banco o de una gran empresa antes requería 3, 4, 5 asistentes. Hoy día ya no los necesita porque ya tiene su iPhone, tiene su computador portátil o cualquier otro elemento tecnológico. Sí, Carlos, y es importante porque en este momento el mundo está en una etapa de globalización, donde cada día hay más innovación tecnológica, donde cada día están sacando pues muchísimos productos y muchas piezas más, que lo que están haciendo es empezando a sustituir la mano de obra de las personas. Por eso es importante que nosotros también en Colombia y pues las personas empecemos como a cambiar nuestra mentalidad, porque es importante tener en cuenta, Carlos, también que muchas veces nosotros no somos lo suficientemente disciplinados o no tenemos esa motivación para emprender porque siempre creemos que vamos a fracasar, pero resulta que las economías del mundo se están moviendo así, se están moviendo por personas que están emprendiendo. Todo está empezando por pequeñas empresas que en este momento está creciendo y parte de la economía mundial se mueve por las pequeñas empresas, porque ya son muy pocas pues las empresas grandes que hay, las multinacionales que siempre han estado y otras que se están forjando, pero todo está empezando con los pequeños productores, con las personas que han empezado a cambiar la mentalidad, que es lo que nosotros tenemos que hacer desde ahora. Bueno Angie, entonces me lleva a una reflexión, a pensar. Hace poco el gobierno nacional decretó el aumento en el salario mínimo. ¿Usted cree que, hablando con lo que usted me habló, con estas referencias de que ya hay más desempleo, que ya no se necesitan tantas personas para hacer lo que se hacía antes, ¿usted cree que el salario mínimo sí alcanza o no alcanza, teniendo en cuenta también una reforma tributaria que hubo hace poco? Pues Carlos, yo me atrevería a decir que un salario mínimo en una ciudad o en un municipio no alcanza para vivir, puesto que para ahorrar y todo el cuento pues a nosotros nos tendríamos que apretar muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos que los implementos de la canasta familiar han aumentado de precio, sino que también tenemos que pagar servicios públicos, también nuestros niños estudian, las personas que tienen niños, o si nosotros estamos estudiando pues también tenemos que pagar por la educación, el tema de la recreación también cuesta.
el arrendo, las personas que tienen que pagar arrendo, lógicamente pues muchas personas tendrán su vivienda propia y eso será un dinero que ellos podrán ahorrar o destinar para otra cosa, pero una calidad de vida digna en este momento no se puede tener, no se puede pues llevar como se debería. Y eso también se debe a que esto se debe a que la moneda y el dinero va perdiendo valor adquisitivo con el tiempo, ¿sí? Entonces, lógicamente, lo que antes ustedes podían comprar con 10 pesos, por ejemplo, en este momento eso ya no tiene valor. Si antes yo con 100 pesos me compraba como una cajada de dulce, en este momento escasamente me alcanza para una banana y eso que ya vale 150. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que es más valioso el tema de los servicios, que se fortalezca la educación, la salud, que sea de verdadera calidad. Y con eso se puede recompensar un poco el tema del dinero, pero pues en nuestro país este caso no se presenta. Bueno, Angie, teniendo en cuenta esto, cuéntanos a los televidentes de cuánto fue el incremento del salario mínimo. El incremento del salario mínimo fue del 5.9%, es decir que pasamos de 737.717 pesos a 781.242 pesos. ¿Esto qué significa? Pues que hubo un aumento de 43.525 pesos. Y si este dinero nosotros lo dividimos por los 30 días que tiene un mes, nos daría 1.450 pesos. ¿Qué significa esto? Pues que cada colombiano tiene que vivir con 1.450 pesos diarios. Ahí ya ustedes mismos deducirán si es posible vivir con 1.450 pesos pues diarios. Bueno, Angie, partamos de otra cosa, con lo que usted me está diciendo, teniendo en cuenta que estamos viviendo en Sevilla, Valle del Cauca, un municipio en el cual la verdad hay muy pocas industrias y muy pocas empresas formalizadas que pagan un salario mínimo o sueldos superiores a un salario mínimo. Yo creería que más bien hay gente que gana menos del salario mínimo. Sí, Carlos, pues muchas personas, no solamente acá en el municipio, sino que también hay que tener en cuenta que muchas de las ciudades, pues las personas ya no están trabajando de una manera formal porque no están requiriendo tanta mano de obra. Entonces las personas tienen que dedicarse al trabajo informal. ¿Y qué es el trabajo informal? Pues cuando vendemos boletas, los vendedores ambulantes, cuando nosotros desde nuestra casa empezamos a hacer productos y salimos a la calle a ofrecer, a vender, vendemos postres, vendemos arroz, en fin. Todo eso es el trabajo informal. Y ahí pues lógicamente no se puede percibir un ingreso mensual de un salario mínimo. También hay que tener en cuenta que en Sevilla hay mucho campesino, muchas personas que trabajan en el campo y escasamente se ganan 100.000 pesos semanales, es decir que al mes se ganarían 400.000 pesos o 300 o 200, o hay quienes solamente se ganan en el mes 100.000 pesos porque lo único que hacen es para pagar la comida en la finca. Entonces ahí pues está como un poco complejo. Bueno, Angie, si usted me dice eso, usted que es estudiante de negocios internacionales, le propongo algo para que vean los televidentes. ¿Por qué no vamos a los supermercados, a las plazas de mercado? Vamos a buscar el comercio, vamos a hablar con la gente, a ver qué opinan sobre esto y miramos usted y yo a hacer un mercado a ver si alcanza o no alcanza con un salario mínimo. Los invitamos a que nos acompañen a continuación, que vamos a ir a hacer unas compras. Posteriormente, la sumatoria de estas compras también vamos a tener que restar el arrendo porque lógicamente muchas personas pagan arrendo. Vamos a tener que descontarle los servicios públicos, lo que nos vamos a gastar en educación, en recreación, en vestuario, pues si alcanza, ¿no? Vamos a ver. Carlos, ahora vamos a comprobar nuestra teoría si podemos vivir o no con un salario mínimo en Sevilla. Claro que sí, Angie. Vamos a entrar al supermercado y veremos si los hogares sevillanos sí se pueden dar el lujo de mercar con un salario mínimo o no. Hay que tener también en cuenta que hay muy pocas empresas que pagan el salario mínimo, Angie. ¿Qué piensa usted sobre eso? Lógicamente, por lo menos aquí en Sevilla contamos con que muchas personas son campesinas, son trabajadores informales, trabajan en una tienda, trabajan vendiendo boletas, entonces ellos no se pueden dar el lujo siquiera de mercar mensualmente o semanalmente, ellos lo deben hacer día a día. Comprobemos a ver qué podemos comprar. Entremos a ver qué pasa. Deseo turno de entrar. ¿Por dónde comenzamos? Ustedes las mujeres y usted que es economista, ¿cómo nos puede aconsejar que comenzamos? Pues normalmente uno empieza a comprar los granos, lo más básico, posteriormente lo demás. Busquemos la sección de granos. Vamos a hacer un mercado comprando lo básico, sin exagerar, sin comprar enlatado, solo lo básico, para lo básico, comprobar, sí. A ver. Lo que creemos que las personas del común en Sevilla lo aquí buscan. producciones. Pues yo veo que el arroz más barato viene siendo como este. El esmeralda y es bueno, ¿sí? Es bueno, ¿cierto? ¿Cuántas libras, Angie? Pues a ver, una familia está constituida
constituida en el municipio dentro de la zona urbana y rural aproximadamente por 10 personas, 5 personas, 7 personas. Son muy pocas las que viven solas o las que son solamente una pareja. Uy, Angie, solamente en el arroz se nos van 44.000 pesos al mes. Y eso que estamos buscando promociones y que es para un mes. Se supone que sí. Sigamos. La panela es algo muy importante para las familias sevillanas e incluso las familias colombianas también. ¿Cuántos atados hay que llevar? Pues sabiéndolo economizar, alcanzaría para el mes. Alcanzaría para todo el mes, ok. Pues el azúcar, que también hace parte de lo que se consume como en la canasta familiar económica. Económica. Que es un azúcar pues neutra, sin nombre. La sal, gracias a Dios, es muy económica. Sí. Es el producto más económico de la canasta familiar. Vamos a echar unos frijolitos de los más económicos. Tenemos frijol, 1 kilo de lenteja. Yo no encuentro el precio de la sal. 1 libra de arveja. ¿Cuántas pacas es el promedio que lleva un hogar? Yo Por hora de esto, ¿cierto? Aceite, pues yo creo que es uno de estos frascos más grandes porque necesitamos que dure para todo el mes. Y que nos alcance si algo para el otro, porque hay que economizar. 14.950 pesos, no es tan costoso. Pues lleven unos muy baratos. El café no puede faltarle a un sevillano. Y el barato, porque hay ginebras. Ginebra de este creo yo que es el más económico que hay. Pero para el mes. Para el mes, ¿cuántas de estas? Uno siempre lo compra por cuartos, pero toca así porque para que dure el mes. Aquí tenemos una promoción con la salsa de una vez incluida, aprovechamos esto. ¿Cuánto vale esta? Nos costó 240.300, teniendo en cuenta que solamente echamos lo básico de la canasta familiar, que son los granos y algunas cosas pues para poder consumir durante el mes. Pero también es importante recalcar que muchas de las personas en nuestro municipio no pueden darse el lujo de comprar un mercado mensual, sino que lo hacen quincenal o lo hacen a diario y se van a incrementar mucho más los gastos. Televidentes, también hay que tener en cuenta que aunque parezca insignificante, ya toca que pagar por las bolsas. Y dice la cajera que son más o menos 6 bolsas, son un promedio de 200 pesos, lo cual sean las 250 pesos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Televidentes, en este momento voy a hablar con algunas personas para preguntarles si sí son capaces de vivir con un salario mínimo legal vigente o no son capaces. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Blanca. ¿Usted me puede decir, usted se gana el salario mínimo o con cuánto subsiste? No, mi esposo es el que trabaja y se gana 100.000 pesos la semana. O sea, 400 mensuales. Sí.
¿Con esto son capaces de vivir cómodamente o no son capaces? No, se vive como a los empujones ahí porque no alcanza para nada. ¿Cuánto es el promedio que usted usa para mercado? ¿Mercadiario o cada cuánto? El diario. El diario. ¿Cuánto se le da diario? Diario se van 15.000 pesos, no comprando todo lo que se necesita, no. Lo más necesario nomás. Claro que sí. Otra pregunta. ¿Usted goza de todos los servicios públicos o no los tiene todos? Sí, los tengo todos. ¿Sí? Sí, todos los servicios públicos. ¿Cuánto se le va al mes en servicios públicos? En servicios públicos se me van 130, 140.000 pesos en el mes. ¿Estamos hablando de agua, gas, energía y teléfono o solamente...? Televisión. Agua, luz, gas y televisión. ¿Internet tampoco tiene? No. No. ¿Usted tiene vehículo, moto o carro o algo así o su esposo? No, nada de eso. ¿Usted paga arriendo o tiene casa propia? Tengo la casita propia. Cuéntenos una cosa, los televidentes. Usted está diciendo que su esposo gana 400.000 pesos mensuales, ¿cierto? Sí. Y vemos que en lo que usted nos acaba de decir son más de 500.000 pesos. ¿Cómo hacen para subsistir este déficit al mes? Le toca a uno ingeniárselas porque no hay más que hacer, mirar cómo va a solucionar la situación para no aguantar hambre y cubrir servicio y todo. O sea que la rebuscan aparte de lo que su esposo hace, hacen algo más. Pues como él trabaja, hay días por días trabaja con una guaraña y le pagan 60.000 pesos al día, entonces 2, 3 días en el mes. Entonces ahí vamos completando para los servicios y algo así. Claro que sí, televidente, le toca hacer otras cosas adicionales para poder subsistir, solamente subsistir, no estamos hablando de darse lujos ni nada de esto. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Idalia Rojas Muñoz. ¿Cuánto es sus ingresos al mes? Pues mis ingresos mensuales son por ahí 200.000 pesitos apenas. 200.000 pesos es bastante bajo. ¿Cuánto se le da a usted en mercado al mes? Pues en el mercado se van casi 200.000 pesos, fuera de que uno también debe pagar los servicios, que son mensuales, que en mi casa son casi 150.000 pesos. O sea que usted prácticamente vive al ras, ¿o cómo hace para poder cancelar los servicios públicos? Sí, es verdad, casi es muy poco el dinero para las obligaciones que uno tiene, pero pues a veces pues el Señor le ayuda a uno porque hay personas de mi familia que ellos me colaboran y por ese medio uno puede pues cancelar los servicios. ¿Usted tiene casa propia o paga arriendo? Porque si paga arriendo, o sea, no sé cómo haría. No, afortunadamente sí, mi vivienda es propia, porque sí, si pagara arrendo, yo no, pues como no podría cumplir con esas obligaciones, y porque la verdad es que un mínimo acá en Sevilla, pues también es muy poquito cuando una persona tiene que pagar arrendo, tiene sus hijos estudiando, para pagar los servicios, también sin contar con la salud, porque a veces las EPS no le cubren a uno todas las obligaciones en medicamentos y uno por fuera tiene que comprar también medicamentos para enfermedades que uno tiene. ¿Usted se da algún gusto al mes o le es imposible darse algún gusto al mes? Es muy imposible, porque pues si uno con ese poco de dinero pues le queda muy difícil hacer unos gustos, decir uno sí, no, que por ejemplo voy a comprarme, por ejemplo, zapatos, voy a comprarme un vestido, le queda a uno siempre muy difícil con ese más poquito dinero. Bueno, Angie, ya habiendo salido a la calle a verificar, a hacer nuestro mercado, a hablar con la gente, ¿de qué opinaban sobre esto? ¿Cuál fue la conclusión? Pues la conclusión, Carlos, es que en Sevilla muy pocas personas ganan un salario mínimo. Las que lo ganan tienen que pagar arrendo y tienen que pagar pues muchos servicios. Entonces no les alcanza para vivir, es decir, se dedican a subsistir. Y muchas otras personas pues no tienen cómo ganarse un salario mínimo, pero han aprendido a vivir con lo poco que tienen, han aprendido a apretarse, a ahorrar para poder por lo menos tener lo de la canasta familiar y lo básico. Porque muchas de esas personas en Colombia, si nosotros lo vemos, igual tienen que pagar servicios, tienen que pagar arrendo, y el día que llega la fecha ellos de alguna manera tienen que reventar para esto. Entonces pues se han tenido que apretar bastante, pero cumplen con cada una de sus obligaciones.
Desde su inicio, el Partido Mira se ha caracterizado por su trabajo social y político continuo, traducido en una gran variedad de leyes y propuestas en beneficio de todos. Sus representantes trabajan por la mujer, promoviendo su empoderamiento y defendiendo sus derechos, también por la protección de niños y niñas, así como por el bienestar de la familia. Promueve la libertad de creencias, defiende la vida en todos los ámbitos y apoya el desarrollo económico de las personas. La agenda de Mira construye una Colombia donde las preocupaciones de la gente obtienen respuesta y solución política. Bueno, Angie, ya dejemos atrás el cuento del salario mínimo y ya sabemos cómo es la vida de un sevillano con respecto al salario mínimo, y ya entremos en otro tema. Hablemos sobre la reforma tributaria, la nueva reforma tributaria que se hizo el año pasado. A ver, ¿qué cuenta usted sobre esto? ¿Cómo la ven los colombianos con este cuento? Pues ese es un tema bastante álgido, Carlos, y las consecuencias que trae el incremento del salario mínimo y la reforma tributaria pues son muchas. Ahora vamos a contextualizarnos un poco con respecto a la reforma tributaria. En su momento, cuando se habló de que se iba a hacer una nueva reforma tributaria para Colombia, lo que se buscaba, a pesar de que en ese momento tal vez no se tuvo en cuenta la opinión de muchos expertos en temas de economía, es que Colombia necesitaba en ese momento una política estructural económica urgente. ¿Por qué? Porque Colombia en ese momento, según lo que decían o según el argumento que presentaban, es que como se habían pues acabado los beneficios por la exportación de crudo y del carbón debido a la crisis financiera mundial y el desplomo de los precios de hizo pues la suposición de que los colombianos debíamos meternos la mano al bolsillo y empezar a colaborar. ¿Para qué? Pues para que Colombia pudiese estar calificado y tuviese una calificación AAA, ¿cierto, Carlos? Así es, Angie. Le estoy entendiendo lo siguiente. Usted está queriendo decir que el Ministerio de Hacienda no prohibió las cosas en las vacas gordas. Ajá. Del crudo y del carbón, ¿sí? Las exportaciones, ¿sí? Se estaba vendiendo a un precio muy alto el crudo y el carbón y estaba entrando muy buena plata de regalías. Pero ¿qué pasó? Los desplomes en la bolsa hicieron que el gobierno se apretara el bolsillo. ¿Y de qué forma? El bolsillo de los colombianos. En ese momento también se pensó que la firma neoyorquina Standard & Poor's nos iba a descalificar a Colombia, y resulta que pues eso terminó pasando. Lo que se quería evitar pasó, porque en este momento nuestro país se considera, con la reforma tributaria, que no es muy estable para invertir. Es decir, que no es muy confiable que muchas personas vengan a invertir en nuestro país. ¿Y eso qué genera? Pues genera una desaceleración económica o una recesión. O sea que usted está diciendo que la firma neoyorquina Standard & Poor's 500, que es una calificadora de riesgo que califica a los países si es confiable o no es confiable invertir, está presionando al gobierno nacional para poder darle la calificación AAA o bajarle la calificación. Y el gobierno cayó en este error. Sí, y terminamos perdiendo nuestra calificación. También es importante pues que los televidentes sepan que la calificación AAA significa qué tan bueno o qué tan confiable es un país para la inversión. Usted ahora nos da un caso, por ejemplo, si usted fuese un inversionista de Wall Street, ¿invertiría en Colombia? Con una calificación baja yo creería que no. Igual que Venezuela, no es confiable para invertir. Yo miraría más bien, yo creo que países como Chile, que es más estable, o México incluso, creería yo que es más estable que Venezuela. Entonces ahí también tendríamos que tener en cuenta que las políticas de los gobiernos afectan la economía de los países. Entonces, ¿qué piensa usted que tiene que hacer Colombia para esto? ¿Nueva reforma tributaria que beneficie el bolsillo de los colombianos? ¿O qué hay que hacer? Es obligatorio en este momento, Carlos, es urgente que se reestructure la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque los últimos que estamos siendo afectados, o quienes realmente estamos siendo afectados, somos los colombianos, los empresarios. La reforma tributaria que está generando que muchas empresas, aparte de que no quieren invertir en Colombia, muchas personas tampoco quieren poner empresa en Colombia, porque es que los costos son muy altos. Yo creo que ya con esta explicación nos quedó claro tanto a los televidentes como a mí por qué ocurrió el cuento de la reforma tributaria. Ahora le invito a que vayamos a unos comerciales.
Para Mira, la política es sinónimo de servir a los demás. Por eso somos un partido que se acerca a las comunidades, trabaja con la gente y le ayuda a las personas. Creemos que la política, más que discursos, se trata de acciones que transforman. Por eso, para Mira, la política es haciendo. La política es haciendo de Colombia un mejor país en el que todos reciban lo que verdaderamente necesitan. Eso es equidad. Los hechos en política cuentan. La política es haciendo trabajo social, leyes y gestión política que beneficien a todos los colombianos, sin polarización, para poder avanzar. Lo que queremos es construir un mejor país. Con Mira, la política es haciendo. Bueno, Angie, cuéntanos una cosa, una inquietud que yo tengo y yo creo que la mayoría de los televidentes también la tienen. ¿Por qué razón, si Colombia es un país productor de petróleo crudo de excelente calidad, en regiones como la Orinoquía, Magdalena Medio, Barranca Bermeja y en otras regiones del país, por qué razón nosotros tenemos la gasolina y el combustible diésel tan caro? Porque es que es uno de los más caros del mundo. No es el más caro, pero sí llegamos casi a ser los más caros. Carlos, realmente este es un tema que no solamente lo vamos a hablar nosotros acá, es un tema que ha tenido muchísimos debates y que desde mucho tiempo atrás han venido grandes personalidades abordándolo con respecto pues también al tema de política, pero ahorita vamos a decir un poco de la historia. Nosotros, es decir, Colombia tiene la referencia del petróleo Brent que cotiza en la bolsa de New York. Al principio nosotros hablábamos que la economía de Estados Unidos ha tenido una desaceleración debido al poco consumo que están teniendo en este momento. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el precio del Brent se ha desplomado. Entonces ya no se compra al mismo precio. Colombia tenía unos combustibles subsidiados, la gasolina y el diésel Colombia los subsidiaba, pero pues teniendo en cuenta que se ha ido a pique pues el precio y también un hueco fiscal, entonces obviamente el gobierno no fue capaz de sostener este subsidio. Por esta razón estipularon la sobretasa a la gasolina y la sobretasa pues al combustible. ¿Qué significa esto? Eso significa que nosotros, los colombianos, somos los que nos tenemos que meter la mano al bolsillo y pagar. O sea, Angie, que usted lo que me está queriendo dar a entender y a los televidentes es que Ecopetrol anteriormente, creo yo que desde el año 2011, viene vendiéndole el crudo por medio de la referencia Brent en los Estados Unidos, que se cotiza en la bolsa de New York, sí. Pero ¿qué pasa? Hubo una caída en la bolsa de valores. Un desplome, sí. El gobierno no aprovechó las vaquitas gordas que daba. Exactamente. ¿Sí? La renta del petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Nos toca que meternos nosotros la mano al bolsillo porque ellos no bajaron el crudo, no bajaron el precio de la gasolina y el diésel porque no había plata para subsidiar. Y nos tocó que a nosotros meternos la mano al bolsillo para poder costear nuestro consumo. Hay que tener en cuenta también algo, Carlos, y es que Colombia vende el crudo. Es decir, nosotros, por decirlo de alguna manera, vendemos materia prima a otros países. Estos países lo que hacen es transformarlo y vendernos a nosotros esa transformación o ese valor agregado de ese producto a un precio muchísimo más elevado. Es decir, nosotros estamos exportando para importar lo mismo. O sea que exportamos el crudo y nos lo devuelven a nosotros en gasolina o diésel, pero a precio de dólar caro, porque estamos en un dólar muy elevado. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Y entonces cuando nosotros tenemos pues un dólar con un precio tan alto, hay que tener en cuenta que el peso colombiano se desvaloriza de una manera pues impresionante. Bueno, Angie, el tema que sigue a continuación es el siguiente. Yo veo que en el país se están vendiendo cantidades y cantidades de carros y motos. Y yo me pregunto, bueno, con los precios que hay del combustible, arandelas, que hay seguros, impuestos a las llantas, en fin, mucha cosa. ¿Usted qué piensa? ¿Se seguirán vendiendo más vehículos, motos o carros, todo esto? ¿O va a llegar el momento en que el colombiano promedio dirá, no, mi bolsillo no aguanta más con todo esto, yo voy a dejar de comprar carro nuevo cada tanto tiempo o moto? ¿O qué va a pasar? Pues en este momento, como nosotros podemos observar y de acuerdo pues a las estadísticas y lo que nosotros hemos podido analizar, es que los combustibles seguirán subiendo. Puede que en un momento ellos se estabilicen, pero por ahora lo presupuestado es que ellos sigan subiendo. Muchas personas tal vez por esto no adquirirán un vehículo, pero también hay que tener en cuenta que en este momento
la capacidad de endeudamiento que tienen las personas, la facilidad que están ofertando pues algunas entidades para que estas personas también se endeuden y puedan adquirir su vehículo. Entonces puede haber una tendencia a que haya un aumento pese a los altos precios que tiene el combustible. Bueno, entonces aquí estamos hablando ya de una clase media que sí tiene un poder adquisitivo un poco mejor, y ellos pues tienen entidades financieras las cuales les subsidian les financian su vehículo, el carro, la moto, y ellos pueden darse en este gusto. Sí. ¿Y usted piensa que podrá llegar un momento en que se desacelere este mercado o siga creciendo, se siga invadiendo el país de más carros y de más motos? Pues hay que tener en cuenta también que ahora la tendencia es de tener como un entorno muy sostenible y de beneficiar al medio ambiente. Es decir, que pues muchas personas le apostarán a que ya no tengamos que usar este tipo de combustible, sino por ejemplo energía renovable. Entonces ahí ya te tocaría entrar a pues analizar muchísimos factores, Carlos. Claro que sí, Angie, pues lo que yo entiendo ahí, lo que hablábamos ahorita de los combustibles, que se está vendiendo combustibles ya biodiesel y gasolina con el etanol. Y pues ya por ahí se está asomando, se está viendo que hay carros eléctricos y motos también. Entonces usted piensa que esta es la tendencia ya, buscar vehículos que tengan combustibles ecológicos para no dañar el medio ambiente. Sí, pero sí esa es la seguirán vendiendo. O sea, esto es lo que se va a vender, sí, lo ecológico. Eso es lo que hemos podido pues, hasta la fecha observar. Igual hay que tener en cuenta que muchas veces pues como que todo el tema que se tiene con respecto a la economía y lo que muchas veces nosotros visualizamos pues no es de esa manera, y llegan otras situaciones que alteran tal vez lo que nosotros hemos dicho. Para finalizar este especial, vamos a hablar del precio de las viviendas. ¿Usted está viendo una tendencia al alza en las viviendas o qué piensa sobre esto a nivel nacional? Carlos y televidentes, en este momento los precios de los arrendos están sumamente elevados. Yo creo que todos lo hemos podido evidenciar. Lo que antes nosotros de pronto pagábamos 100.000, 200.000, hasta 50.000 en algún barrio por una vivienda, en este momento los precios están por encima de los 300, 350, 400.000 pesos una vivienda o un apartamento. ¿Esto por qué se está presentando en nuestro país? Y eso que acá en Sevilla pues estamos hablando de unos arrendos económicos, en otras partes del país están muchísimo más elevados. En nuestro país muchas personas extranjeras o muchas personas que antes vivían acá pero que se fueron y que ahora están regresando, pues lógicamente tienen una capacidad adquisitiva muchísimo mayor a muchos de los sevillanos, entonces ellos pueden pagar este tipo de arrendos. O también se debe a que hay una sobrepoblación, digámoslo de esta manera, hay mucha demanda y muy poca oferta. Entonces por eso pues los propietarios de algunas viviendas se pueden dar el lujo de subir el precio de esta manera, pues porque hay muchas personas detrás de la misma vivienda, entonces ellos empiezan a subir a ver hasta qué punto las personas son capaces de pagar. Claro que sí, Angie, pues lo que yo veo ahí es, por ejemplo, yo que soy una persona que viaja mucho, voy a Bogotá, veo proyectos urbanísticos y me quedo impresionado que ellos, para comenzar a construirlos, tienen que tener el 80% de los productos vendidos, ¿sí? De las viviendas. Y veo uno que por todo lado en Bogotá, norte, occidente, por todo lado están vendiendo. Armenia también, Ibagué, es impresionante. Va uno a averiguar un arriendo de estos, 800, 1 millón y medio. Uno dice, ¿cómo hace la gente para pagar esto? Y otra cosa, Carlos, por lo menos acá en Sevilla el tema de paisaje cultural cafetero y el tema de turismo en este momento pues está a flor de piel, está a brote, todo el mundo estamos como con la expectativa con respecto a este tema, y muchos extranjeros lo saben. Y muchos empresarios pues grandes también saben este tema acá en Sevilla. Entonces ellos ¿qué están haciendo? Están empezando a adquirir propiedades acá en el municipio, fincas, casas, aunque ellos no están viviendo en ellas, sino que las adquieren y ni las arrendan, sino que solamente las tienen ahí para cuando ellos vengan de paseo, por ejemplo. Entonces nosotros nos estamos quedando, los sevillanos nos estamos quedando sin ser propietarios de nuestras propias viviendas. Está pasando algo muy similar a lo que pasó en un momento en Salento. Sí, Angie, eso es algo impresionante. Como usted lo dice, aquí en Sevilla yo me quedo impresionado ver que hay gente que va buscando su vivienda, no encuentran, si encuentran llegan 20 personas que también están detrás de ella, y si valía 200.000 pesos ya vale 350, 400.000 pesos. Yo digo, ¿cómo hace la gente para pagar esto? Obviamente, y pues lógicamente la economía es muy elástica con respecto a todos estos temas, Carlos. Yo creo que aquí se nos acabó el tema por hoy. Sí, yo creo que sí, fue suficiente. Yo creo que fue muy agradable para los sevillanos ver este especial. Esperamos que les haya gustado muchísimo, que nos hayamos hecho pues entender. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que pueden escribirnos a las redes sociales del programa de televisión, la televisión de la gente de Sevilla, @gmail.com, o también pueden escribirnos a Facebook y a YouTube como la televisión de la gente Sevilla.
La televisión de la gente, un programa diferente, donde los protagonistas son ustedes. Ofrece variedad a las familias sevillanas y entretiene a grandes y chicos. Informa, actualiza, entretiene. La televisión de la gente.